Buenas noches, estimado amigo, estimada audiencia. ¿Cómo va Otra vez, todo? otra vez juntos en este quehacer semanal, que realmente es para mí un honor, un privilegio poder estar transmitiendo las ideas que uno tiene, incluso también, ¿por qué no decir, los sentimientos que a uno algunas cosas le hacen aflorar? Andamos bien, pero siempre teniendo que tener presente que uno tiene 78 años y que las tareas que antes podía abordar con más ímpetu, las tiene que abordar con mayor serenidad a esta altura de la vida, ¿verdad? Pero aprendimos cosas en la militancia de muchos años. Más aprendí en la militancia que en la universidad. Entre esas cosas que aprendimos es quizás sí una de las primeras a moderar el ímpetu juvenil, pero también a que desde la parte estudiantil, la parte intelectual, la entrada a los problemas sociales es diferente de la entrada que se hace desde el ámbito laboral, desde el ámbito del quehacer cotidiano, o desde la gente que no tiene el objetivo inmediato de tener que obtener conocimientos, sino que ya tiene que aplicar esos conocimientos los que tenga para su vida cotidiana. La gente busca en ese sentido objetivos. Un estudiante lucha por ideas, de un lado o para el otro, pero hace su composición de lugar y considera que lo que mejor corresponde a la sociedad es tal cosa, y si entiende que debe ser coherente con su manera de pensar, debe actuar en consecuencia. Y el estudiante, entonces, yo diría que es a través de ese ejercicio que ingresa a la vida militante, y por allí hay ejemplos de los intelectuales que, no teniendo intereses económicos de su sector social al que pertenecen, de su comunidad, sin embargo actúan a favor de ciertos postulados que no están del todo afines con la intelectualidad, sino con la gente del trabajo. Eh, en la historia está dicho, son muchos los intelectuales que han hecho de su vida un ejemplo de militancia en favor de ideas en las cuales ellos personalmente o su sector familiar no estaba necesariamente implicado para obtener determinados beneficios. Entonces, si es así, cuando nosotros participamos en la vida política, tenemos que tener presente siempre, luego lo hacemos, siempre lo vamos a hacer desde el ámbito laboral, ¿verdad? Desde el ámbito de la convivencia, ya sea barrial, ya sea de la convivencia que se da en el seno de los hogares. Esa convivencia es la que nos termina generando personas, lo que nos termina generando lo que somos. Y en esa convivencia nosotros no podemos pretender que las personas razonen que les va mal porque hay circunstancias que podrían perfectamente ponerse a explicar, explicitar, pero la gente pretende que si confió en alguien para que lo gobernara, y ese gobierno no llega a obtener para esa gente un mejor nivel de vida, bueno, el gobierno está mal. No es cuestión de que con un esfuerzo intelectual justifique, explique que el gobierno quiso hacer tal cosa, pero resultó ser la otra, y entonces hubo imponderables de acá y de allá.
no es así como no es así como lo que los cánones de la política no son esos. Entonces se pagan costos políticos y eso es una cosa que sanamente debería de abordarse. No se trata de una venganza. Digo esto porque han habido comentarios últimamente de que, bueno, que el Frente Amplio debió haber hecho tal cosa y no tal otra, de que hacemos un mea culpa nosotros del problema que en este momento tiene el gobierno con la población. Y yo creo que ese tipo de planteamiento, no, ¿Entiendo? el hacer plantear que nosotros tenemos la culpa de que tal problema que hoy tiene el gobierno con la población, que nosotros como gobierno anterior tenemos la culpa de que tal problema que hoy tiene el gobierno con la población, que es el problema, por ejemplo, del agua, bueno, nos corresponde, no le corresponde al gobierno, sino es una falsa modestia, es un ejercicio que no ayuda, que no sintoniza con la gente. La gente quiere que el gobierno actual le solucione su problema actual. No va a ser un ejercicio intelectual, porque si lo hiciésemos pudiésemos llegar a muchísimas. Podría yo decir que las prioridades que se tienen que ver con la deuda externa generada por gobiernos de las décadas anteriores que se arrastran hasta el presente. Y alguien hace autocrítica de eso, o tenemos que tener presente las cosas tal como están. O sea, no creo yo que sume, no creo que yo que aporte para una proyección de izquierda que nosotros creemos que es la matriz en la cual se orientan las decisiones en los puntos concretos. Es decir, por algo hay que diferenciarse. Lo malo es que la gente no entienda la diferencia entre izquierda y derecha. Lo malo es que la gente diga son todos iguales. Lo malo es que la gente considere de que ni uno ni otro están defendiendo sus intereses. Yo creo que hay una sana controversia de clase. Eso también. No tiene por qué tratarse de odio de clase, sino una sana controversia de clase que tiene que expresarse, que las clases están más difusas, que los servicios, que el proletariado no es el punto. Lo central es que hay una matriz de pensamiento que determina decisiones concretas en cada uno de los problemas y en cada una de las prioridades que se asignan. ¿O acaso la prioridad del gobierno no es defender los Maya Oro? No es la prioridad del gobierno, es la prioridad del gobierno. Y yo le tengo que cobrar el precio político a esa prioridad del gobierno y no estoy haciendo algo que sea contra la convivencia política. Ojalá el gobierno multicolor como se le llame, para mí es gobierno de derecha más que multicolor, ojalá hubiese tenido la altura de las circunstancias de reconocer todas las virtudes y todas las cosas buenas que hizo el gobierno del Frente Amplio. No, era todo tremendo, era todo una cosa espantosa lo que había hecho el Frente Amplio. ¿Cómo no? Ya sé que no todo lo hecho fue bueno y no todo lo que se hace ahora es malo. Eso ya se sabe, no precisa explicitarse. Eso es de sentido común, porque a veces ese enfoque que corresponde a la matriz ideológica tiene puntos de contacto, que son pocos, que son realmente pocos, pero tiene puntos de contacto y se puede hacer a políticas acertadas en tal o cual medida o políticas de Estado. Pero no es de lo que estamos hablando. No es de decir que el Antel Arena no debió de hacerse, debió de priorizarse la represa de Paso Severino, no la de, ¿cómo se llama? Casupá.
el Antel Arena se hizo y se hizo bien, y fue una prioridad dentro de lo que fue el esquema en que el gobierno se manejó. En ese esquema hubo un adelanto de 3 años. ¿Cómo no se quiere reconocer ahora algo bueno que hizo el gobierno anterior? ¿Y cómo no se quiere reconocer lo que es el trabajo importante? ¿Ustedes se creen que una represa se hace de un día para el otro? Porque a mí se me ocurre Casupá o tomar agua del Río de la Plata en Plan Neptuno. ¿Alguien cree que eso es así? No, ahí tiene que haber un estudio técnico que demora muchísimo tiempo, que tiene trabajo de campo, que es cuestión de chequear los datos que se extraen con los objetivos que se tienen y con las posibilidades y con los recursos que hay que poner para poder. Todo eso se estudia, se llaman proyectos de inversión, demoran tiempo, se busca la financiación, se hacen las expropiaciones de los terrenos para decir que la obra es viable porque esos terrenos están disponibles, porque puede haber problemas, restricciones de todo tipo. Eso es una obra de 3 años. Que el Frente la haya hecho y el Tabaré Vázquez, nuestro presidente, en sus últimas actuaciones, haya dejado bien claro de que eso quedaba establecido, que no había más que poner la firma y hasta el financiamiento estaba. Eso era importante, eso fue lo que se desechó, se dijo no, no vale, vamos por el plan Neptuno y se estudió seguramente, le requirió 3 años estudiar el plan Neptuno para llegar del 20 al 23 en lo que estábamos. Entonces, acá hay claramente un mérito del gobierno anterior de haber dejado las cosas hechas que ahorraban 3 años y un demérito del gobierno actual de no haber impulsado eso. Eso hay que decirlo y que es un costo político y no estamos haciendo nada que no sea reñido, que sea reñido con las buenas prácticas políticas y con una manera correcta de hacer política. ¿Cómo no vamos a señalar ante la población los puntos de controversia? ¿Acaso sí que podemos criticarnos a nosotros mismos y decir no comunicamos bien a la población algunas cosas? De eso se trata. Comunicar a la población las cosas era justamente señalar, estamos haciendo esto porque esto tiene que ver con su bienestar y su nivel de vida, porque importa esto, y cuidado, hay cosas que quedaron para atrás, pero que son también, están en el horizonte para hacer, pero no puede hacerse todo junto. Eso hay que hacerlo, eso hay que decirlo, en eso tenemos que diferenciarnos. Si no nos diferenciamos, estamos mal. Si no hay lucha ideológica en el buen sentido del término, estamos mal. Que eso tiene que hacerse con la altura y respeto que consideramos en toda práctica política, eso es lo que está bien. Yo pienso que las prioridades en el programa son algo delicado. Yo he criticado algunas veces que nosotros establecíamos un programa muy por amontonamiento de postulados y de proyectos, y que quizás no había una clara prioridad de antemano en qué cosas iban a hacer primero y qué otras cosas iban a hacer después. Dejábamos eso a las circunstancias, dejábamos eso a las coyunturas que se presentaran más favorables y más difíciles. Yo no creo que el manejo fiscal haya sido mejor ahora que antes. Yo creo que el manejo fiscal fue bueno. ¿Por qué? Porque en nuestro encuadre filosófico, en el encuadre ideológico, teníamos la necesidad de respetar restricciones de problemas para el gasto fiscal, para el gasto público, respetar restricciones que se habían planteado, que venían de atrás, restricciones que venían de atrás, los intereses de la deuda externa, señores, esas son y la alta deuda externa, esas son las restricciones que venían de atrás. Teníamos que respetar esas restricciones e igualmente avanzar en las políticas sociales y la reforma de salud. Dicho sea de paso, yo dije
ingresó 400 nuevos, eran 400.000 nuevos usuarios, niños y adolescentes en el programa de salud. Vaya si fue una mejora, vaya si fue el plan Ceibal una mejora en la educación, vaya si fue todo lo que fue el aumento del salario real, vaya si fue las reformas en la seguridad social positivas que ahora fueron tiradas atrás en cuanto al acceso a la jubilación, bueno, y en los años. Vaya si fueron muchísimas las políticas sociales desplegadas, y algunas quedaron rezagadas, claro, porque la plata no alcanzaba para todo, pero la idea que estamos acá teniendo es que lo importante es valorar qué es lo que se puede hacer en función de los objetivos que se tienen y que esos objetivos están del lado del pueblo, del lado del gasto social, que es como mejorar el salario. Si además de mejorar el salario, mejoramos el gasto social, que es dar salario indirecto, porque es dar servicios a la comunidad, si además mejoramos el desempeño de las empresas públicas, que brindaron también los servicios y que responden a los intereses de desarrollo nacional, que también son prioridades por ese lado, bueno, eso es lo que tenemos que poner de manifiesto y no decir que lo nuestro fue una falsa modestia que nos suma, que parece que quiere prestigiar a la persona que se pone como ecuánime de un lado y del otro, como si fuera más allá del bien y el mal. Y no se trata de eso. En política hay que ser más práctico, hay que saber que lo que nos une no nos puede separar de la gente, que si la gente tiene un pensamiento, voz del pueblo es voz de Dios, esa es la idea, no contravengamos el ABC que está en la tapa del libro de la cosa política en función de no sé qué prestigio personal. Entonces, quiero dejar esto porque ha habido manifestaciones que a mí me entristecen porque provienen de gente que ha dado mucho para el frente y que no contribuyen a la diferenciación, no contribuyen a dejar de manifiesto que nosotros estamos dentro de una postura que quiere satisfacer al pueblo, de que los problemas del pueblo son problemas que se tienen que abordar de una manera. Yo he dicho, los problemas que vienen del exterior con un país chiquito, ¿cómo no vamos a entender que tenemos problemas del exterior? Pero el gobierno tiene que actuar potenciando lo bueno que viene del exterior, potenciándolo y neutralizando lo más posible lo malo que viene del exterior. Entonces ese gobierno es un gobierno que interviene en la política económica. Y ese gobierno entonces es el que debe afrontar y decir, bueno, ante la población, presentarse y decir, aquí estuvimos, estos son los objetivos, no se pudieron llegar a tal punto o tal otro, pero se tiene que decir ante la población concretamente eso y no zafar y decir, la culpa la tiene el gobierno anterior, la culpa la tienen los acontecimientos del exterior que no podemos dominar, la culpa la tiene primero la pandemia, ahora la sequía, el Producto Bruto Interno del país, el ingreso generado por el país, va a disminuir su ritmo de crecimiento. Eso va a dejar en evidencia que cuando disminuyó, cuando se bajó el salario, se dijo va a recuperarse cuando venga la recuperación económica. De la mano de la recuperación del producto, de la recuperación general, va a venir la recuperación del salario. En niveles que yo creo imposibles de llegar a esta altura de los tiempos del proceso que vamos teniendo en estos años. No, en este periodo de gobierno no se va a poder recuperar el salario perdido. Ahora sí, ahora las circunstancias en que se esgrimieron son adversas. Entonces la controversia va a estar planteada. Hay que reducir beneficios para obtener la mejora de salario. Y de eso se trata. Esa es la controversia social que va a venir.
Esa es la controversia de sectores económicos que tienen intereses en juego, y eso hay que explicitarlo y no decir que el gobierno, pobre gobierno, se las vio negras porque miren lo que vino de afuera. Yo creo que lo que aprendí yo a hacer política por lo menos pasa por ese lado, y creo haber sido una persona que siempre actuó con rectitud en materia política, que si alguien me acusó de algo es de no haber leído más a Maquiavelo. Y eso yo lo rechacé. Yo vengo a la política con lo que siento, con lo que pienso, también como soy yo. Entonces, hay cosas que, como dije al principio, me parecieron comentarios desfavorables, innecesarios, que no suman, que no contribuyen a lo que estoy pidiendo hace tiempo, que tengamos una claridad en cuanto a los conceptos que expresamos, hacia los programas que decimos, en las prioridades que vamos a tener, y que lo expresemos claramente a la población sin tapujos. Carlos Viera, pero muchísimas gracias. Si faltaba algo a este programa del día de hoy, es un verdadero informe político, lo poco que yo conozco. Gracias, muchas gracias nuevamente. Y vale la pena. Hay que conectarse antes porque así tenemos más tiempo, Carlito. Ahí está, bueno, hoy me pasé del tiempo. Bueno, es que es necesario, es que son necesarios tus aportes. Realmente, Carlos, son muy necesarios tus aportes. Le dan claridad. Uno podrá estar de acuerdo o no, pero le dan claridad a la discusión, le dan contenido. Muchísimas gracias. Hasta pronto, hasta el lunes que viene.